Último invitado del programa, él es Arcadio Arosemena Robles, director ejecutivo de la Fundación Jardín Botánico de Guayaquil. Arcadio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar acá. El gusto es nuestro. Por favor, Luis Eduardo. Gracias, estimado Mauricio. Qué gusto saludarlo, Arcadio. Bienvenido. Oiga, estaba hojeando la información que nos ha llegado y que usted gentilmente nos ha proporcionado respecto del jardín botánico que, de acuerdo a lo que revisaba, ha recibido una certificación Así es. en virtud del cuidado o protección que puede dar a los Sí. murciélagos. Y me viene a la memoria, Arcadio, hace muchos años, es un poco anecdótico lo que le voy a contar. Yo creo que habré tenido, no hagas cálculos, Mauricio, porque ya vi que empezaste a contar. Yo habré tenido unos 17 o 18 años, Hace poco. hace poco nada más, nada más. Y recuerdo que en casa vimos algo extraño volar. Y entonces estábamos solamente mis hermanos y esta servidora en casa, mis padres trabajaban, y cuando advertimos que era un murciélago, eran como las 6:30 de la tarde, ya empezaba a oscurecer, y déjeme decirle que luego del griterío respectivo salimos en estampida todos al pie de la casa a buscar ayuda. ¿Y por qué lo cuento? Y es anecdótico, perdóname Eduardito, se nos ocurrió, asustados, ir a tocar la puerta de un vecino para que venga a socorrernos. Entonces el vecino me dice, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces nosotros le dijimos, es un murciélago. Entonces él vino con una escoba para, obviamente, darle su buen escobazo al murciélago. Lo triste y por qué me parece tan anecdótico, porque nosotros escuchamos que la casa se desbarataba mientras mis hermanos y yo esperábamos afuera a que mi querido amigo y vecino Julito Flores, que ahora vive en Europa, viniera pues con la escoba en la mano y con el murciélago en la otra ya exterminado. Eliminado. Oiga, luego de que casi desbarata la casa, salió asustado a decir que efectivamente era un murciélago, pero que no lo había podido matar. En fin, ¿por qué? O sea, es un animal que nos produce terror en muchos casos, y la pregunta a usted, que está a cargo del Jardín Botánico de Guayaquil, ¿por qué no debemos tenerle temor los humanos a los murciélagos? ¿Y qué es lo bueno o provechoso que hacen ellos? Porque creo yo que cada creación de la naturaleza tiene un sentido y un propósito. Gracias, esas son mis preguntas. Perdóneme que le haya hecho esa introducción, pero me acordé y me parece siempre muy anecdótico y chistoso. Bueno, en estas vísperas de Halloween este tema de los murciélagos como que también cae perfecto, ¿no? Eso. Lamentablemente el murciélago es un mamífero que ha sido satanizado, por así decirlo, ¿no? Porque realmente, primero, los seres humanos hemos invadido los territorios de los animales y hemos invadido los territorios de los murciélagos, también sus guaridas. Entonces ellos andan buscando dónde ocultarse Somos también. los verdaderos depredadores, la raza humana. Exactamente, así es. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, al no tener dónde guarecerse, estos animales andan buscando en casas, en donde sea, se puedan meter. El murciélago realmente es un depredador de roedores, ¿no? Ellos se encargan de controlar de animales pequeños, roedores pequeños también, porque el murciélago son pequeños, los más grandes que nosotros hemos, fruto de este estudio se han encontrado, son murciélagos de más o menos unos 15 a 20 centímetros de alto, que son pequeños realmente. Ya. En comparación, los que vemos en la ciudad son mucho más pequeñitos, son de 10 centímetros. Entonces, comen animales pequeños, roedores pequeños y de eso se alimentan. Bien. Entonces, un poco y mantienen también ¿cómo se dice? Mantienen el hábitat, ¿no? Porque el ecosistema. Sí. Exactamente, ¿no? Bien. Entonces, esto de aquí, y esta fue una iniciativa de la red ecuatoriana, de la red de conservación de Ecuador. Ya. Y en este proyecto participaron el Ministerio de Ambiente, las universidades de Guayaquil, la Universidad Agraria
la Universidad Espíritu Santo y, como le digo, y el programa de conservación de murciélagos. Ellos, junto con un grupo de voluntarios y alumnos, lograron obtener la certificación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la conservación de murciélagos. Entonces, hoy en día ellos le llaman a los sitios como el Jardín Botánico ICON, que significa Área de Importancia para la Conservación de Murciélagos. Arcadio, ¿está el murciélago o los murciélagos en peligro de extinción en el mundo? Hay ciertas especies que sí están en peligro de extinción. Ah, mire usted. Justamente en el estudio que se acaba de realizar, hay uno que si mal no recuerdo es este de aquí, que es el Artibeus fraterculus, que es ¿cómo se llama? Un murciélago que hay que protegerlo porque sí tiene peligro de extinción. De extinción, exactamente, ¿no? O sea, cada vez se ven menos poblaciones, entonces la idea es justamente comenzar a crear estas áreas de protección para poder mantenerlos, y más adelante vamos a ver qué más podemos hacer para que también se reproduzcan, ¿no? Ahora, y yo no sé si mis compañeros aquí en el panel recordarán mejor que yo, pero recuerdo que cuando hubo el boom del tema de la pandemia, se decía que allá en China, en donde donde comienza todo el tema del COVID, exacto, había sido, producto contaminado a través de un murciélago, y como allá se comen todo lo que camina y se mueve, se lo comen, decían que alguien que había comido un murciélago era el que se había contaminado de COVID por el virus, etcétera. Lamentablemente estos animales son fruto de mitos y de inventos. Yo creo que ya todos los estudios y todo han determinado cuál es la verdadera razón, y ahí no me quiero meter de dónde salió el COVID. Sí. Entonces, se aprovechan de estas cosas para justamente, como les decía yo, satanizar estos animalitos. Oiga, Arcadio, ¿y cómo podemos hacer? Y sobre todo porque así como lamentablemente se le ha hecho tan mala propaganda al murciélago y se los ha satanizado, como usted dice, con muy buen criterio, al punto de que no solamente aquí, sino en el mundo, como usted señala, hay algunas variedades de murciélagos que incluso están en peligro de extinción, a pesar de que tienen su razón de ser, como usted bien ha señalado. Qué bueno que existan organizaciones en las sociedades en donde se procure, en el caso de ustedes, los murciélagos, ahora con esta iniciativa, y así de muchos otros animales o otras especies del reino animal. ¿Qué hacer para quienes nos están escuchando? Porque hay gente que así como destruye todo lo que encuentra a su paso y daña y quiere acabar y exterminar con todo lo bueno que existe, si hay organizaciones o amantes de la conservación de la naturaleza y de todas las especies del reino animal que quisieran colaborar o cooperar con esta iniciativa, más allá de difundirlo, ¿qué requieren que pueda ser aprovechado en este espacio para crear conciencia de que no se puede satanizar a este animal que tiene su razón de estar en el mundo y en el planeta, y a lo mejor algo que ustedes estén requiriendo en que podamos aportar? A ver, el Jardín Botánico realmente es un medio, ¿no? Nosotros somos el espacio donde han venido las personas del Programa de Conservación de Murciélagos del Ecuador, liderados por el biólogo Jaime Salas, justamente a revisar esto. Entonces, el Jardín Botánico tiene 4 razones de ser. Es un lugar turístico, es un lugar de conservación, y es un lugar donde justamente tenemos una apertura a la academia, y este es parte del tema también de los estudios científicos. Aquí hay un tema tanto de conservación como de estudios científicos, ¿no? Justamente en eso estamos trabajando. Nosotros hemos abierto las puertas, tenemos ya relaciones con algunas universidades de ciudad de Guayaquil y de San Borondón, para justamente conservar la naturaleza, ¿no? Porque al final del día, yo aquí
a veces a la gente no le gusta, pero en Ecuador el día, bueno, en el mundo el Día del Ambiente se lo celebra el 5 de junio. Pero lamentablemente esa fecha todo el mundo la escoge como para sembrar árboles. Sí. Yo aprovecho aquí para hacer una cuña comercial. Y esta es la peor, y esa es la peor época para sembrar árboles en la costa ecuatoriana, porque no llueve. Los árboles en la costa se deberían de sembrar las vísperas del invierno, ¿no? Para que justamente cojan las lluvias y ya ahí van cogiendo fuerza. Pero es difícil cambiar estas cosas. Entonces nosotros estamos un poco trabajando con las diferentes, con otras fundaciones que también son conservacionistas. Estamos trabajando ya también con la Dirección de Ambiente del municipio de Guayaquil, porque justamente queremos, yo creo que hay que articular e integrar a todas las personas que están interesadas en hacer conservación y hacer una agenda única. O sea, la ciudad de Guayaquil tiene muchos problemas a nivel de conservación y yo creo que en este momento es oportuno que todos se junten para tener una agenda como ciudad. Yo creo que los nuevos administradores de la ciudad han entrado con muy buenas intenciones y con muy buen ánimo para poder trabajar y mejorar lo que está sucediendo. Se hicieron cosas buenas en la administración anterior, pero siempre se pueden mejorar. Gracias de mi parte, Eduardito. Muchas gracias, Luisa. ¿Cómo está Arcadio? Qué gusto saludarlo. Yo quiero saber, la verdad que es muy bueno y la administración del día de hoy de la ciudad de Guayaquil sí en efecto está queriendo apostar en eso y yo creo que Guayaquil ha ido progresando respecto del tema de la conservación que se debe de hacer. Ahora, pregunto, el tema de reforestación. Sucede mucho que, por ejemplo, hay bosques, como por ejemplo el caso del Bosque Palo Santo. Correcto. Yo lo pongo así porque yo también soy ambientalista y doy clases de eso y la verdad a mí me emociona mucho ese tipo de situaciones. Pregunto, ¿qué tanto necesitamos reforestarnos? A ver, la data exacta yo no te la podría dar, no la tengo. Porque mire, como normalmente, a ver, yo más bien, el planteamiento que yo, y una de las cosas que al menos nosotros como Fundación Jardín Botánico estamos proponiendo, y que ya el municipio, la administración anterior la tuvo, y creo que esta administración también, lo importante hoy es rescatar nuestros árboles nativos. Yo una de las cosas que veo, y sobre todo en las urbanizaciones nuevas, tanto de Guayaquil como de la vía San Borondón, es que siembran olivos por todos lados. Entonces yo creo que es importante que comencemos a rescatar nuestras especies nativas para aportar a la conservación. O sea, no sembrar por sembrar cualquier árbol. O sea, por eso yo digo que hay que articular este tema. ¿Qué tanto hay que reforestar? Nunca vas a poder reforestar. Lo que hay que tratar de hacer es mantener parámetros que se cumplan para que haya los árboles suficientes para bajar la temperatura de la ciudad, ¿no? Entonces tienen que ser árboles frondosos, tienen que ser árboles que obviamente no echen mucha raíz para que no te dañen la infraestructura que hace la ciudad, la administración. Entonces es complejo y hay que buscarlos, hay que saber qué árboles. Y yo creo que hay expertos y eso creo que se lo está manejando bastante bien y están orientándose hacia allá, ¿no? Perfecto. Y ahora, con el fenómeno del niño, ¿cómo lo ves? El fenómeno del niño, bueno, dicen ya que va a venir moderado. Yo creo que eso es un tema... Va a afectar me imagino, va a afectar y creo que debe de comenzar a pensarse a la fauna como tal. Realmente no, porque si tú ves, Y flora prácticamente también. se va a empatar ya con el invierno, porque obviamente se decía que el niño venía. O sea, ahorita ha habido ya un cambio climático importante y si usted, no sé si conocen a gente que está en temas de producción, sobre todo de los mangos, la producción de mango, tengo entendido, va a ser muy baja justamente por este cambio climático, porque nunca llegó el frío que ayudaba a que el mango florezca. Entonces, eso sí ha afectado. El tema de también otro tipo de árboles frutales se han visto afectados. Entonces, eso ha sucedido ¿por qué? Porque seguimos con clima, con soles de invierno, pero sin lluvia. Claro. Entonces seco. sufre más todavía la tierra. Claro. Bueno, agradecerle a Arcadio Arosemena, nos tenemos que ir justamente, gracias.
Nos vamos, Luisita. Mauricio. Sí, terminamos. Muchísimas gracias por haber Vayan al Jardín Botánico, por favor. Por favor. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias, vamos.